Oremos. Querido Padre Celestial, aquí está tu pueblo, tanto en forma presencial como amigos y amigas que nos escuchan a través de las redes sociales. Te suplico, por favor, Señor, que hablando de profecía, en el tiempo en que estamos, tenemos que prestar atención más que nunca. Ayúdanos, por favor, a que nada ni nadie nos interrumpa, a que podamos concentrarnos para tener claro que no soy yo, sino que eres tú, con tu Santo Espíritu y a través de tu Santa Palabra, quien nos quiere hablar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis queridos hermanos y amigos, le doy gracias a Dios por este momento tan importante que nos permite escuchar su voz. Hoy hablaremos de las 7 iglesias proféticas, o la profecía de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Para los que no sabían y que a veces se han preguntado por qué no volví a aparecer en redes sociales, por alguna razón que nunca supe, me eliminaron por completo. Así que si alguno me quiere acompañar, estoy en Facebook como Perfecto Amor. Allí ya empecé a dar las predicaciones y las reflexiones sobre Apocalipsis. Y en TikTok y en YouTube se llama Perfecto Amor 77. El tema de hoy lo traigo a colación porque durante la semana empecé a dar las profecías de las 7 iglesias y llegué ayer a la iglesia número 6 y a los amigos en las redes sociales les dije, hoy vamos a hacer un recuento tanto de la introducción como las 6 iglesias, como la iglesia final, que es la iglesia de la Odisea. Para empezar, es importante recordar que el libro de Apocalipsis tiene un mensaje fundamental. Número 1, Apocalipsis 1.1 dice claramente que es la revelación de ¿quién? Pueden prestar atención a la pantalla o con su Biblia leer. ¿Es la revelación de quién? De Cristo. Muy bien, de Jesucristo, que Dios se la dio para que Él se la manifestara a sus siervos. Pero aquí encontramos un elemento fundamental. Y yo le pregunto, ¿básicamente el Apocalipsis es para todos? Sí. Según lo que leemos, no. Para los siervos de Dios. Para toda persona que alguna vez o en este momento siente necesidad de saber qué es lo que tiene Dios para su vida, el Apocalipsis, que yo le llamo el libro prohibido por Satanás, porque él no quiere que la gente lo lea. Este es el libro que Dios tiene para su pueblo. Amén. Pero no solo es para sus siervos, sino que dice, para que sus siervos sepan lo que va a suceder cuando. Muy bien, pronto. Esto es fundamental. Y hay que reconocer que Apocalipsis se interpreta de 3 maneras. Los que dicen que este libro ya todo se cumplió. Los que dicen, no. Todo lo que está desde el 1 hasta el 20 está por cumplirse. Y los que creemos en la interpretación historicista que tanto se ha cumplido como se está cumpliendo y se cumplirá. Amén. Amén. Teniendo eso en claro, el Apocalipsis nos dice que es en el versículo número 3, que es bienaventurado el que lee, ¿qué más? El que oye y fundamentalmente el que guarda las palabras de esta profecía. Hay gente que dice, hermano, yo no quiero leerlo porque ahí salen monstruos, salen bestias, salen espadas y me da miedo. Pero al contrario, Dios dice que aquel que decide leer, escuchar y guardar lo que está allí escrito va a ser la palabra griega, bienaventurado, Macarios, dichoso, feliz, gozoso. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser gozosos? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer Apocalipsis y obedecerlo. Además, nos dice que el eje central, que lo que va a suceder muy pronto, es que Jesús va a venir con las nubes y solo 4 lo verán. ¿Cuántos? Pero ahí me preocupa algo, porque hay iglesias, hay pastores, hay predicadores que andan diciendo que cuando venga Jesús va a venir en silencio, en secreto. Pero la Biblia dice que no es así.
será audible, será visible a la voz de la trompeta. Nadie sabe. Todo el mundo se dará cuenta cuando llegue. No sabemos el día, Sí, exacto. no sabemos la hora, pero eso no significa que Jesús no dejó señales que advierten que está por venir pronto. Incluso, aunque este es otro tema, antes de que venga va a haber una resurrección especial, porque si no, no se cumpliría lo que dice, que también lo verán los que lo traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que lo traspasaron? Los que mataron a Jesús, los que promovieron que muriese. Serán resucitados de una manera especial para vergüenza y confusión y dolor del que se burlaron, del que le gritaban: ¿por qué no te bajas de esa cruz si eres el Hijo de Dios? Pero también en esa resurrección especial, según Daniel, todos los que hemos creído en el mensaje del tercer ángel de 1844 para acá, serán levantados y murieron. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Bajo este panorama, teniendo claro, encontramos al personaje central del Apocalipsis. No son las bestias. Él se describe a sí mismo diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y le da una orden a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a quienes. Muy bien. ¿Y esas 7 iglesias están en dónde? En Asia, en la provincia de Asia, en el Medio Oriente. Algo que pueden apreciar a los que tienen la oportunidad en la filmina es que las 7 iglesias están como una forma de una C. Y el orden en que se dan es que la primera, el mensaje siguiente será la más cercana. Como que el mensajero lleva las 7 cartas y va una por una, no tiene que devolverse. Otro punto importante es que las 7 iglesias fueron literales, sí existieron. Hay residuos arqueológicos que demuestran que las 7 provincias, o en la provincia romana de Asia, existieron esos lugares específicos. Pero también en su mensaje profético era para ellos en esos tiempos, pero también para todos los cristianos o la iglesia naciente hasta el tiempo de hoy. Así que no subestime que porque algo fue para ellos, no se puede aplicar para nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Teniendo ese contexto, entramos a la primera iglesia. Los que tienen la palabra de Dios podemos ir a Apocalipsis capítulo 2. Y allí claramente dice el versículo 1 lo siguiente: el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de ¿qué? De los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué periodo representa la primera iglesia de Éfeso? Representa el año 34, cuando Jesús es resucitado o se va, y entonces hasta el año 100, hasta el último apóstol. Esta es la famosa era apostólica, donde llenos del Espíritu Santo los cristianos proclamaban por doquier, y empezaron a surgir iglesias en Corinto, en Gálatas, en Éfeso. Y cuando vemos esto, nos llama la atención que el Señor resalta la labor que han hecho por Él. Pero hay un pero muy grande, porque le dice: pero tengo algo contra ti. ¿Que has dejado qué cosa? Yo les pregunto a los amigos que están aquí, a los que pueden escribir en las redes sociales: ¿alguno aquí se ha enamorado o ha estado enamorada? Levanten la mano. ¿Se acuerda cuando se enamoró? Ah, yo me acuerdo muy bien. Cuando yo tenía una chiquilla que me gustaba y yo decía: ¿quieres ser mi novia? Y me dijo que sí. Ay, cuando tenía que verla, la mejor ropita. Ese día tenía que planchar. Me bañaba, me echaba colonia, y si no quedé bien bañado me volví a echar colonia.
pero tenía que ir impecable para verla, sacar el tiempo, conversar, verle los ojos y decir, como una mujer tan bonita se fija en alguien tan feo. Pero yo estaba tan enamorado que tiene que estar enamorado porque dicen que el amor es ciego. Amén. Así es cierto. Ahora, yo les hago la pregunta. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró de Dios? Yo me acuerdo como si fuera ayer. No había culto que yo no asistiera. Devoraba libros, me enamoraba de la Biblia, subrayaba por todo lado, le contaba a las personas de Jesús. Igual que la iglesia de Éfeso, parece que está pasando lo mismo. Hemos perdido ese primer amor. El hermano decía, ¿por qué casi no hablamos de Cristo a la gente? Convocamos a personas que hagamos algo y cuatro meninos, miau, 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 son los que van. El Señor es muy claro y nos advierte, y como la iglesia en antaño nos dice, arrepiéntete. Cuando yo leo esto, me acuerdo que también Jesús, además de regalarnos, nos da una promesa. Apocalipsis 2:7, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a ¿quién? A las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol. ¿Cuál árbol? ¿El árbol de mango? Es que mi fruta preferida. Ahorita una hermana estaba con una taza repartiéndole a los niños mango. Estuve a punto de decirle que si me consideraba un niño para que me diera un pedacito, porque es mi fruta preferida. Pero no es el árbol de mango, ni el mango en el árbol de naranjas. La promesa de Dios es que si usted retoma el amor por Él, el árbol de la vida, el que te garantiza una vida perpetua, comerás siempre de Él. Amén. Seguidamente, pasamos a la iglesia número 2. Esta iglesia es la famosa iglesia de Esmirna. Una iglesia que abarca del año 100 después de Cristo hasta el año 313. Pero vayamos a la Biblia, por favor. Porque en el versículo 8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco que tus obras. Apocalipsis 2:8. Pero una pausa aquí, porque reiteradamente vamos a escuchar esta frase, yo te conozco. Ay, si el pastor o el sacerdote o el anciano o quien sea no ve que las cosas que yo hago en secreto, me la juego. Puedo parecer cristiano, puedo aparentar que estoy bien con Dios. El problema es que quien me conoce no son ellos, es Cristo Jesús. Él ve lo que hacemos y lo que no hacemos. Él ve quien mora en el corazón, ve las intenciones que hay. Y detrás de esto se pregunta uno, quizás Dios me comprende, pero no hay nada que en el juicio no será revelado. Todas nuestras palabras, nuestros actos, nuestros pensamientos, buenos o malos, todo está escrito. Y Él dice, como a la iglesia de Esmirna, yo te conozco. ¿Y qué dice de Esmirna? Y tu tribulación, tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto tiempo? 10 días. Esta parte es fundamental. Él nos conoce. Él sabía que este periodo de la iglesia, del 100 al 313, iba a comenzar la persecución. Me busqué información sobre ello. Y yo, Dios mío, de verdad aquí está claro. Los emperadores que empezaron a molestar, como Adriano, Marco Aurelio. A veces la gente ve las películas romanas y piensan, sí, contra los bárbaros. Sus ataques también fueron contra los cristianos. La primera iglesia cristiana. Y un emperador llamado Diocleciano dio una orden de perseguir tan asiduamente a los hijos de Dios que la profecía dice que por 10 días. Y si usted busca en la historia, del año 303 al año 313,
la iglesia recibió una persecución terrible, que cuando se acabó hubo un concilio. Y hermanas, ¿sabe cómo llegaban los hermanos? Uno sin un ojo, otro sin un brazo, otro sin dientes. De la golpiza que le daban los romanos a los cristianos si no negaban que Cristo era su rey. Ellos querían que declararan como su Dios al emperador. Vea cómo esta profecía se iba cumpliendo tan claramente. Por eso, el Señor también le da una motivación a ese pueblo como a nosotros. Apocalipsis 2:11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿No se supone que los que vivimos hemos de morir, pero aquí habla de una segunda muerte? Sí. Porque toda aquella persona que rechaza a Cristo muere en pecado y parece que hasta ahí llega. Pero Apocalipsis dice que cuando venga Cristo y pasen los 1000 años, habrá una segunda resurrección, donde todas las generaciones de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, que rechazaron a Cristo y el plan de salvación, van a recibir la sentencia para morir por segunda vez y para siempre. Dios es claro en su palabra. Por eso en el periodo número 3, que es la iglesia de Pérgamo, nos encontramos con un periodo que abarca el 313 al 538. Ahora, entremos un momentito a la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 2, versículo número 12. Vean cómo nuevamente Cristo se describe. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué es esto? ¿Qué es este periodo? ¿Por qué inicia en el año 313? Porque hubo un emperador llamado Constantino el Grande, que un día andaba en una batalla como pagano, se fue a pelear contra los bárbaros, otros paganos, y resulta que él ofrendaba a sus dioses romanos. Recuerden que los dioses romanos venían de los dioses griegos, y los dioses griegos venían de los dioses babilónicos. Entonces ofrecían sacrificios y cosas, pero la batalla estaba tan dura que vio que ya la estaba perdiendo. Dice la leyenda que Constantino vio una nube que tenía la figura de una cruz. Y entonces dijo: ¿será que el Dios cristiano me está diciendo que si me hago cristiano, gano la batalla? Bueno, trato hecho. Ganó la batalla. Y no fue producto de un arrepentimiento. No fue que él se convenció de que era pecador, sino que llegó, se autodeclaró papa y mandó una orden de que ya no persiguieran a los cristianos. Más bien, comenzó a entrar doctrina falsa dentro de la iglesia cristiana. Los cristianos dijeron: ¿ya no nos van a perseguir? No, pero usted lo puede buscar en la historia. Él hizo un edicto, cambió el día de reposo, el sábado por el domingo, ordenó que todos tenían que guardar el domingo y así no iban a ser perseguidos. Pensó en cambiar y lo logró. Los ídolos paganos, Zeus y otros más, le puso un nombre: este es San Pedro, Pablo. Eran los mismos ídolos. Y entonces la libertad religiosa fue cambiada por una falsa doctrina. El Señor habla de que también en ese periodo se comenzó a meter la doctrina de Balaán, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y la historia se sigue cumpliendo. Alguien dirá, en nuestra iglesia, ¿cuántos creemos que todavía la doctrina sigue siendo la verdadera? Yo lo creo. Pero ¿la estamos creyendo? ¿La estamos viviendo? Poco a poco, enseñanzas falsas se están metiendo, aunque no sean doctrina.
música movida que lleva el nombre de Dios, ay, ya es cristiana. Y entonces, como la creo, vengo y la meto en iglesia. Nuestra iglesia se caracterizaba por himnos solemnes. Y hoy en día escuchamos más de una musiquita que casi que nos empieza a mover el cuerpo. Pero como menciona Dios, ya pensamos que es cristiana. Eso solo citando un ejemplo. ¿Qué decimos también de tantas otras cosas que estamos permitiendo? Producto también que nos estamos preocupando mucho en ganar almas sin saber si esas almas están realmente dando frutos de arrepentimiento. Entran, se bautizan y ya ha pasado en iglesias que los ponemos a predicar y meten verdad mezclada con mentira. Y hemos dejado de ser la iglesia bereana. Usted no crea lo que yo estoy diciendo. Usted compruebe con la Biblia si llevan así, dice Jehová. Pero estas cosas estaban pasando en el periodo de Pérgamo. ¿Y por qué llega hasta el año 538? Porque allí a un hombre se le dio el poder sobre toda la iglesia cristiana. Destruyó a tres pueblos, los famosos arrianos. Y a partir de allí comienza otro periodo. Pero antes, ¿qué le dice Jesús a la iglesia de Pérgamo como a nosotros si estamos fallando en eso? Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti, ¿cuándo? Pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¡Qué promesa más maravillosa! Los hijos de Dios tendrán acceso al árbol de la vida. No verán la segunda muerte. Y ahora llega y nos dice, podrán comer el alimento de los ángeles. Y los que se llaman Carlos, María, Luz, Juana, Randall, se le va a cambiar el nombre. Y como si fuera un pasaporte o una cédula de identidad, vendrá una piedrecita blanca. Y como nadie lo sabe, ese día conocerás cómo te llamarás en el cielo. Amén. Recuerda que los nombres bíblicos eran el resultado del carácter de esa persona. ¿Cómo se llamaba o qué significaba Jacob? Usurpador, engañador. Pero cuando Jacob tuvo una experiencia con Dios y le entregó su vida, su nombre Jacob fue cambiado por ¿cuál? Israel. ¿Y qué significa Israel? El que vence con Dios. ¿Cómo será tu nombre? ¿Cuáles son las luchas que tienes? ¿Qué estás haciendo para alcanzar la victoria? Porque el texto bíblico es claro. Al que venciere. Esto no es de cómo se empieza, sino cómo se termina. Si esa llama de Éfeso se ha apagado, si en las pruebas de Esmirna te están tambaleando y que son pruebas pequeñas, ¿cómo será cuando vengan las pruebas mayores? Por eso, mis hermanos, seguimos avanzando y encontramos la iglesia de Tiatira, la número 4. Esta iglesia abarca de 538 hasta 1798. Daniel le llama a ese periodo tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis le llama los 1260 días y también los 42 meses. Fue la época del oscurantismo. La iglesia popular tuvo tanto poder que un emperador no podía ser emperador si no llegaba a pedir que le dieran la bendición. Una vez un futuro emperador dijo algo contra ella y tuvo que ir a Roma y en pleno invierno y casi desnudo pasar 2 o 3 días recibiendo frío hasta que el dueño de la iglesia romana tuviese misericordia. Sí, ahora sí se arrepintió, te bendigo. A partir de ese periodo se promovió más el hecho de que las personas eran salvas por obras. Se empezaron a vender indulgencias. Y entonces, si usted tenía plata,
podía pedir perdón por los pecados que había cometido, pero si tenía mucho dinero, de una vez pagaba por los pecados futuros. No era un asunto de arrepentimiento. Por eso, mis hermanos, esto era tan terrible que en el año de 1517 aparece un sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Y el 31 de octubre, cuando hoy el mundo y Satanás celebran Halloween, fue el día en que este hombre se paró frente a la iglesia y clavó las 95 tesis. Y le dijo al mundo: somos salvos por fe, no por obras. Amén. Amén. Por eso, en el libro de Tiatira, en la carta de Tiatira, dice Apocalipsis, número 19, 2:19, lo siguiente: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Allí nació el periodo del protestantismo. Además de Martín Lutero, otros reformistas como Wycliffe, Calvino y muchos más, como Juan Hus, llevaron el evangelio por Europa. La gente empezó a entender que no hay obra alguna que valga ante Dios. Es lo que pide, es un arrepentimiento sincero y agradeciendo la justicia de Cristo y recibiéndola, nacerán frutos de justicia, de buenas obras, no para salvarse, sino porque es salvo. Amén. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El protestantismo se empezó a convertir en un pastel de cumpleaños, pero partido por muchas. De allí nacieron los bautistas, los luteranos, los calvinistas. Muchas iglesias, cada quien creía lo que le convenía. Y empezaron a meter enseñanzas diabólicas dentro de la verdad bíblica. Imperó más lo que pasa hoy en día. Hay cuántas personas en las iglesias que alguien se para, sea hombre o mujer, y dice: Dios me dijo tal cosa. Y los que están al frente ni revisan si está basado en la Biblia y le hacen caso a un hombre o una mujer, y luego ustedes saben las consecuencias: robos, violaciones, engaños por doquier. Por eso el Señor le advirtió a este periodo profético, a esta iglesia, lo siguiente: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Amén. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de madero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Amén. ¡Wow! Vea todas las promesas que le da Dios a cada periodo de su iglesia. Pero seguimos avanzando y nos encontramos con la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. En Apocalipsis, capítulo 3, por favor, versículo 1, dice lo siguiente el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras o las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero ¿cómo es esto? Mi hermana, no sé si usted lo ha escuchado, pero a mí que me invitan en varios lados a dar temas, escucho hermanos, predicadores y hasta pastores, y respeto la posición. No, la perfección no es posible. Entonces arranquemos 1 Juan, que dice que el que está en Cristo no peca. Ay, pero es que como yo no puedo, supongo que todos los demás no pueden. Elías, que pensaba que él era el único que estaba de parte de Dios, yo le digo: no, hay un grupo todavía, hay unos cuantos que son fieles.
Y me encuentro aquí en Apocalipsis claramente que dice la queja de Dios contra Sardis. ¿Sabes cuál es tu problema? Dice que tus obras no son perfectas delante de mí. El problema no es que podamos ser perfectos solitos, porque eso es imposible. Pero así como Dios produce la justificación, también produce la santificación, si te dejas santificar por Él. Entonces encontramos que este periodo, que abarca de 1517 con la reforma de Lutero hasta 1798, cuando a la iglesia romana, el general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte, llega a Roma, lo conquista, lo mete en una cárcel 2 años. Y los periódicos del mundo dijeron: recibió una herida mortal. El representante de Roma murió en la cárcel. Durante este periodo tan tremendo de la iglesia de la Reforma y el estancamiento, el Señor es claro. Y todavía advierte en un versículo cuando dice: pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Qué le prometió Dios a estos cristianos de esa época? Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Y no borraré su nombre ¿de dónde? Ay, pero paremos un momento allí. ¿Cómo es esto? Porque incluso por tiempo no explicamos cosas que son fundamentales. Si ven los pasajes que hemos leído, dice: tú aceptas a judíos, tú aceptas a los nicolaitas, tú aceptas a los de Balaán y aceptas a Jezabel. Doctrinas engañosas, promoviendo a los hermanos que usted el día que acepta a Cristo siga pecando porque será salvo por siempre. Ese pensamiento es satánico. Porque entonces, si Jesús murió por mí y acepto su salvación que me ofrece y me arrepiento, pero sigo pecando, quiere decir que ya no la acepto. Y entonces el Señor dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces quiere decir que cuando usted acepta a Cristo y su nombre es escrito en el libro de la vida, si usted no permanece en Cristo, puede ser borrado. Cuando cantamos el himno: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿Y qué decimos? Y mi nombre, yo respondo. ¿Y si no está mi nombre? A veces vivo engañado pensando que, ay, sí, allí está. Una vez en un congreso, allá en la universidad, nos están llamando por lista porque nos van a dar un certificado por un curso que llevamos. Y llaman a estas iglesias y a las otras y a la nuestra nada. Y ya pasaba como 1 hora y media y nada. Y ya se estaba vaciando la iglesia. Y le digo: hermano, ¿será que estaremos allí en la lista? Y dice otro: con que estemos en la lista del cielo estamos bien. Y dice otro: con costo estamos en la lista de la iglesia, vamos a estar en la lista del cielo. En forma jocosa y vacilona, o suena parecido, o suena divertido. Pero mi pregunta es, y no quiero que me la contestes: si usted muriese hoy, ¿moriría con la seguridad que su nombre está en el libro de la vida? Ojo la clase de pregunta. Pero esto es delicado. A mí me da horror, terror, preocupación de que hoy en día nos preocupamos por tantas cosas externas, incluso entre la iglesia. Y casi nadie está pensando si hoy fuera su último momento de vida, si tendrá la seguridad que Jesús lo levantará si muriese hoy. Ya no duele pecar, ya no duele. Hoy la frase popular: el que peca y reza empata, parece que la estamos aplicando. Pequé contra Dios, contra mi prójimo, y me doy cuenta que estoy mal. Señor, perdóname, ya, hice una oración, ya. Cuando no hay dolor, no hay algo que me diga, no es simplemente decir perdóname. Me has ofendido, dice el Señor. Has quebrantado la ley y la paga del pecado es muerte.
arrepiéntete una y otra vez. El mensaje profético a las 7 iglesias nos llama. Si eres fiel, recibirás mis vestiduras, no borraré tu nombre y confesaré tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. La semana pasada, antepasada, di un tema sobre evangelismo. La comisión evangélica de Mateo 28 y de predicar el evangelio no era solo para los discípulos. Pero dice también Jesús que el que me niegue lo negará. Es lo que está diciendo acá. Pero si tú no niegas a Cristo, Él más bien te va a confesar delante del Padre. Amén. Y llegamos a la penúltima iglesia. Este periodo se puede interpretar de 1798 a 1844. Cuando yo leo esto, dice el texto bíblico claramente: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es eso? Pueden buscarlo en sus Biblias, por favor. Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, el que cierra y nunca abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Paremos un momento allí. ¿Cuál puerta es esa? En ese periodo de 1798 a 1833 hubo cristianos sinceros. Se aburrieron de que solo pegar gritos y alabar así toda la cosa. Dijeron, pero algo está pasando. Casi nadie predica que Cristo viene pronto. Y empezaron a ver las profecías de Daniel, Mateo 24, Apocalipsis. Hubo un chileno que empezó en ese periodo a decir, Cristo viene. Hubo unos en Europa, hubo uno en Norteamérica que ustedes y yo conocemos muy bien, llamado... A punta de oración y estudio, dijeron, Cristo viene pronto. Y pensaron que iba a venir en su época. Pero la puerta que se abrió es lo que muchos cristianos desconocen. Casi nadie sabe qué está haciendo Jesús ahora. Es que estoy transmitiendo, por eso no puedo. Gracias. Siquiera al final. En ese momento, cuando Jesús muere y resucita, cuando le da los últimos mensajes a los cristianos de esa época, Jesús se va al cielo. Hebreos dice que subió al templo de Dios. Lo que muchos cristianos desconocen es que Jesús está en el templo verdadero hecho por Dios y no por los hombres. Pero cuando escogió a Israel, le mandó la orden a Moisés que hicieran una maqueta de lo verdadero que había en el cielo, un tabernáculo. Y allí, con el atrio, con el lugar santo, con el lugar santísimo, con los muebles dentro del santuario, estaba el plan de salvación. Cuando Jesús resucita y se va al lugar santo. Y su obra sacerdotal está allí. Pero la puerta que se abre en este periodo, exactamente el 22 de octubre de 1844, que ese es un tema amplio para analizarlo en un solo tema o en varios temas, es la puerta donde Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahora. Como yo muchas veces digo, yo no vine a predicar acá para entretener a la gente. Cada mensaje es un hachazo para mí, un garrotazo que me dice, Randall, entonces ¿sabes en qué periodo estás? Porque de 1844 hasta nuestros días, pero terminemos con la promesa que Dios le dio a los cristianos de esa época,
que se puede aplicar para nosotros. Al que venciere, yo lo haré ¿qué? Una puerta abierta, templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Amén. Yo les pregunto, ¿a algunos les gusta ver o paisajes bonitos aquí en nuestro planeta? ¿Verdad que sí? Hay lugares que son muy bellos. Ahorita sí, sin hacer mucha mente, si yo digo un lugar que a mí me encantó, allá en Cancún, ese mar turquesa tan espectacular. Una ciudad que me fascinó, la de Viena en Austria, con palacios y todo, porque Hitler no se metió a destruirla, quedó impecable. Pero la ciudad que Dios promete para ti, la Santa Jerusalén, no tiene comparación alguna. Además de perfecta y hermosa, es para los hijos de Dios. Los santos que se arrepintieron se van a encontrar con otras personas santas. Usted tendrá una mansión donde no tiene que poner verjas, porque nadie te va a robar. Mis hermanos, pero llegamos a la parte final. La séptima iglesia. Y podemos buscarla en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Es la iglesia que abarca de 1844 hasta la venida de Cristo. Y si Cristo no ha venido, la séptima iglesia, ¿cuál es? Somos nosotros. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Paremos un momentito, por favor, porque aquí me encuentro con un problema grave. Que lo diga yo, usted le puede entrar por aquí y salir por acá. Como dicen algunos, me meto el dedo y vomito para no recibir nada. Pero es que esas son palabras de Jesús. Así como Cristo le tuvo un mensaje a cada periodo de las 7 iglesias, ahora tiene un mensaje para nosotros. Y al contrario de las otras iglesias, que la mayoría tenía algo que elogiar, mira lo que dice Dios de nuestra iglesia. Versículo 15, antes de llegar ahí. Yo conozco tus obras. Bueno, es el mismo. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Paremos un momentito allí, porque estamos llegando al cierre del tema y necesito su atención, por favor. ¿Cuántos han tomado una bebida tibia? Pero, ojo, no me estoy refiriendo a un té de manzanilla. Agua tibia. O agua tibia de una termal. Recuerda que la Odisea estaba rodeado de termas. Cuando usted toma eso, le dan ganas de... El problema de Cristo con la iglesia no es con los fríos. Es más, una persona me dice: vieras que me estoy por salir de la iglesia, vieras que no tengo ganas de Dios, vieras que soy un hipócrita porque esto y por lo otro. Esos son los que necesita Jesús. Personas sinceras. Pero el tibio ni es caliente ni es frío, anda aquí, parece ante los demás que está bien, pero por dentro no quiere reconocer que está perdido. Y lo peor del tibio es que es soberbio. ¿Qué dice el texto? Tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Ay, Señor, pero no es que tú eres amor, no es que Jesús me ama y como me ama me aguanta y es alcahueta conmigo. Nos han vendido últimamente un Cristo que solo es amor. Pero si usted lee los textos de Jesús, muchas veces le decía a la gente: arrepiéntanse. Han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones.
Ay, no, pero solo Jesús me ama y me ama. Sí, Él es amor, nadie tiene duda de eso, pero también es fuego consumidor. El hecho que tenga amor, o que es amor y que tiene misericordia, no significa que sea alcahueta. La iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, es el periodo del Yom Kippur, es el famoso día del juicio. Cuando llegaba ese periodo a los hebreos, esa gente no estaba de bailongo y fiestón, ayunaban, se examinaban su vida y decían: Señor, creo que este pecado no te lo he confesado. Un solo pecado que un israelita no hubiese confesado era fulminado ese día, era el día de su juicio. Pero si estamos en el día del juicio, yo me encuentro con mi vida, con la vida de muchos hermanos, con la vida de muchas iglesias, solo pensando en paseitos, en celebrando todos los días de todo menos el día del Señor. Y estamos en la época en que, ay, no se puede decir nada, porque si me habla duro me voy. ¿Qué más duro que las palabras de Cristo? Por favor, ¿qué más duro? Cuitado, miserable, ciego, desnudo. Siga durmiendo de ese lado, de que solo es amor. Y que como es amor, Él me entiende y me deja hacer lo que me da la gana. Pero eso es vivir en una falsa tranquilidad. Una vez conté de que en una iglesia en otro país, como si estuviéramos nosotros, llegaron 3, 4 hombres enmascarados con armas y se pararon y dijeron: el que me diga que es cristiano se muere acá. Y no quedó uno, todos salieron huyendo. Y cuando iban corriendo los militares, se quitaron las máscaras y era el pastor y 3 hermanos con armas de juguetes que querían saber si podían negar o no a Cristo en un momento de crisis. Sigamos así, todo está bien, parece que el futuro no llega. ¿No te has visto el espejo? Estamos envejeciendo. Y si estamos aún con vida, es por la misericordia de Dios. A mí lo que me encanta de Cristo es que Él no solo te dice cosas como son. Detrás de la reprensión, Él también tiene un llamado de amor. Yo te aconsejo, Él no te puede obligar. Yo te aconsejo, dice Cristo, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, ¿qué cosa? Rico. Este oro representa la fe que obra por el amor. Vuelve a aumentar la fe en Jesús. Vuelve a creerle a Él. Y vestiduras blancas que son su justicia para vestirte. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se vistieron con las pieles que le mandó Dios o con sus propias vestiduras? Está pasando lo mismo. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojitos ¿con qué? Con colirio. Estaba viendo un comentario bíblico muy interesante sobre eso. Porque la palabra colirio en griego significa coliorum, rollito. Y era conocido por el paquete en el cual se envolvía. La Odisea era famoso porque era una medicina para los ojos. Quien la compraba se le sanaba mucho la vista. Era un polvito de ojos, eso era el colirio. Y para nuestra aplicación personal, el colirio simbólico que se le ofrece a los laodicenses, o sea, a mí, es el antídoto celestial para su ceguera espiritual. Su propósito es abrirle los ojos a su verdadera condición. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y la sierva de Dios se asusta y en uno de sus escritos dijo: ¿por qué en nuestros días se habla tan poco del Espíritu Santo? Se predica tan poco del Espíritu Santo. ¿Por qué se ora tan poco por la presencia del Espíritu Santo? Y luego nos quejamos. La iglesia está mal, la iglesia está mal. Que el que está mal soy yo.
Pero hoy en día no se puede decir nada, porque entonces todo el mundo se ofende, porque entonces te tachan de extremista, de reformista y no sé qué más. Pero sí no nos sentimos mal cuando viene un cuentachistes a entretener a la iglesia, y qué bonito, y qué trató, no sé, pero me hizo mucho reír. Siga así, siga así. El Señor es claro, y por eso termina diciendo claramente el mensaje para ti y para mí: yo reprendo y castigo a quienes. ¿Cuántos creemos que Jesús nos ama? Entonces, ¿cuántos creemos que este mensaje era para mí? Sé pues celoso, ya escuchaste. Cuida tu salvación, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Mira que Jesús ni siquiera tiene que tocar, porque los hijos de Dios conocen su voz. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Alguna vez has llorado de alegría? Hay momentos en mi vida que yo he estado así, en el puro suelo. Y cuando Jesús me vuelve a rescatar, he llorado de alegría. Y le digo: Señor, qué paciencia, de verdad, qué paciencia. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión, mis hermanos. Mientras usted medita en el mensaje de hoy, voy a invitar a mi hermano Tavo que nos tenga un canto. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Si no es allá en la patria celestial, ¿dónde está mi Jesús? Él me espera con amor, Él me espera con su amor. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? Amén. Gracias, hermano. Pueden ponerse de pie, mis hermanos. Si usted siente que Dios lo está llamando, este es el momento de buscarle mientras pueda ser hallado. El mensaje de Apocalipsis es claro y contundente. Dios ha hecho un llamado a cada periodo de la iglesia cristiana. Cada quien tiene que tomar su decisión. Hoy nos toca a nosotros. No llore más sobre la leche derramada. Es hora de volver a Cristo, ahora que está intercediendo por ti y por mí. Por eso pregunto: ¿cuántos queremos entregar la vida al Señor? Amén. Siendo así, vamos a orar para despedirnos. Querido y amado Padre, me voy incómodo, pero es necesario. Necesito retomar mi vida como tú siempre lo has querido. Perdona esa pereza espiritual de a veces no querer levantarnos a orar, a estudiar y a estar en el día en comunión contigo. Perdónanos por malgastar el tiempo, que es un don tuyo, en cosas que no edifican. Hoy sacamos un tiempo valioso para encontrarnos contigo. Repercute en mis oídos y en mi alma tu llamado. Yo estoy a la puerta y llamo. Señor, perdóname. No sé cuánto tiempo has estado allí, no te he querido dejar entrar. Y no entendía que si te dejo entrar seré una persona feliz.
con paz. Una persona perdonada. Dijo el hermano, ¿quién soy yo? Yo quiero ser plenamente un hijo tuyo. Ayúdame a vivir para ti. Y nos despedimos con ese corito que nos anima a seguir adelante y que tu pueblo canta también. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Gracias, Padre. Hoy te entregamos esta vida y contigo lograremos tu llamado al que venciere. Gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia y también por tu llamado y amonestación. Hoy salimos de aquí con la seguridad de que Cristo ha hablado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.